El problema de la vivienda ahoga a una generación completa. Gobierno tras gobierno, ninguna solución parece ser suficiente. ¿Por qué? ¿Qué puede contarnos alguien que sabe cómo se diseñan esas políticas? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, vivienda, crítica y autocrítica en un callejón sin salida. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Estamos en una manifestación por el problema de la vivienda. Vamos a escuchar a unos jóvenes. Bueno, pues mi sueldo se va entero porque estoy en pareja y la otra parte de la pareja, pues pagamos la comida, etcétera, pero lo que es un sueldo se va casi entero. Pues para manifestarme porque no encuentro una tontería que con un sueldo tan bajo no te puedes permitir el lujo de pagarte un piso, por ejemplo. Te tengas que hipotecar toda tu vida, hipoteques también a tus hijos y a tus nietos. Parecen los problemas de hoy. Pero estos testimonios están grabados hace 18 años por un activista en esa manifestación de Barcelona. No existían entonces los pisos turísticos, no había crisis de inflación, era antes de la avalancha de desahucios, de hecho era antes del estallido de la burbuja financiera. Antes de todos esos agravantes, ya había colectivos en la calle diciendo, oye, tenemos un problema con la vivienda en España. Mira, ahora vivo con mis padres, estaba viviendo solo, pero volví a casa de mis padres. Yo estoy de alquiler, pero bueno, estoy pagando muy caro el alquiler, o sea, estoy pagando que la mitad de mi sueldo o más se van al alquiler. En Barcelona, también en Madrid, también en otras ciudades, se convocaron manifestaciones en 2005, en 2006, 2007. La cifra de asistentes llegó a estar por encima de las 20.000 personas. ¡Especulación! ¡Especulación! Una de las organizaciones convocantes era V de Vivienda, el germen de lo que con el paso de los años sería la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Pero también había batucada, banderas republicanas, banderas comunistas, pancartas de centros sociales ocupados. Sin duda, para la mayoría de los medios de comunicación, aquello era simplemente una concentración de radicales. Y para los políticos, de gente intentando aguar la fiesta, porque España iba bien, como siempre. Han pasado 18 años y aquellos problemas que señalaban aquellos radicales se han convertido en una de las mayores preocupaciones de toda una generación. Hasta un presidente del gobierno hace promesas con palabras que se oían hace casi 20 años en aquellas manifestaciones. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Y medidas han tomado este gobierno, el anterior, y sin embargo, la solución no llega. ¿Por qué? ¿Por qué falla todo? ¿Se están aplicando todas las soluciones posibles? Vamos a escuchar a alguien que lleva años investigando el problema, pero no solo eso. Ha estado en la cocina, en la sala de máquinas de las políticas de vivienda. Alejandro Inurrieta, hola. Hola, ¿qué tal? Alejandro Inurrieta es economista, ha trabajado como técnico en la administración, primero en el Ministerio de Economía, luego específicamente en el de Vivienda y de hecho estuvo al frente de la Sociedad Pública de Alquiler en el primer gobierno de Zapatero. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hablemos de lo que no ha funcionado y de por qué no ha funcionado, porque el problema no es de ayer, ni es de antes de ayer, ni siquiera es de 2006 o 2007. ¿En qué momento situarías tú el principio de este proceso de políticas de vivienda que nos han llevado a donde estamos? Bueno, el principio yo creo que hay que datarlo en los años 80, en la segunda parte de los 80, con dos hitos yo creo que muy importantes. Uno sería el llamado Decreto Boyer en 1985, que afectó significativamente a lo que tiene que ver con el mercado del alquiler. El Decreto Boyer lo que hizo fue derogar una ley que venía del franquismo. Los alquileres los precios estaban topados, lo que se llamaba las rentas antiguas, ¿vale? Donde cualquier persona que viviera en un piso de renta antigua podía estar en ese piso con esa misma renta hasta que se muriera y después incluso podía traspasar esos derechos a sus herederos, sobre todo hijos.
Ese sería el primer gran elemento porque liberaliza completamente el mercado de alquiler. El segundo hito donde empieza todo fue cuando entramos ya en el antiguo mercado común, hoy Unión Europea. Al abrirse las fronteras, más o menos la libre circulación de capitales, hubo una avalancha de dinero europeo, internacional, de inversión extranjera, que se dedicó a comprar gran parte o una parte importante de inmuebles en España, sobre todo inmuebles de vacacionales, Mallorca, Baleares, Canarias, la Costa del Sol, etc. Y todo eso provocó un boom inmobiliario, el primer gran boom inmobiliario en España, sobre todo dedicado al mercado de compra. Está bien que citemos esos capítulos previos, aunque lo que casi siempre se recuerda no es aquella ley del suelo de Aznar en el 98. ¿Qué implicó esa ley? Bueno, efectivamente, junto con este boom de capitales extranjeros en la compra, faltaba una pata, que era el tema del suelo. Es realmente el problema más serio del problema de la vivienda en España, tiene que ver con el suelo. El suelo en sí mismo es un bien especulativo por naturaleza. ¿Por qué? Porque los tenedores de suelo lo que buscan es maximizar la plusvalía que van a obtener simplemente por tener un pedazo de tierra, como digo yo. Bueno, pues la ley del suelo de Aznar lo que hace es decir a los tenedores de suelo, mire, usted tiene hoy un suelo rústico y como yo sé que va a ser urbanizable, va a ser recalificado en el futuro, usted ya el precio que hoy tiene un suelo rústico, ya le incorporo el precio futuro de un bien que será urbanizable y por tanto su precio será infinitamente más elevado. Y eso es la clave para entender la inflación de precios del suelo y por tanto de la vivienda a partir del año 98, que es cuando comienza a gestarse lo que todos ya hemos conocido después, la gran burbuja inmobiliaria que desencadenó en la crisis tan profunda de 2008. Otra medida estrella, se suponía, que era desgravar la compra de vivienda. ¿Qué lecciones tenemos sobre esos intentos? Sí, la lección que se puede sacar claramente de la desgravación por compra es que eso generó un sobreprecio de las viviendas, que se ha estimado durante muchísimos autores, muchísimos economistas, en torno a un 15% en media, un sobreprecio sobre lo que hubiéramos pagado si no hubiera esa desgravación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que tú vas a comprar algo y el vendedor sabe, porque esa información es pública, que a ti te va a costar supuestamente menos dinero porque el Estado supuestamente también te va a desgravar. Entonces lo que haces es elevo el precio y al final lo que te da el Estado se lo acabas pagando en forma de sobreprecio al productor, en este caso al vendedor. Es decir, es una táctica que hacen todos los que venden algo sabiendo que el consumidor tiene una subvención o tiene una rebaja fiscal. Eso ocurre también con las ayudas al alquiler y ha provocado en muchos casos el alza de los precios de alquiler y los precios de compra. Eso es un traspaso ciego, se llama un traspaso ciego de la subvención al precio final de compra o de alquiler. Sí, justo te iba a decir que yo fui en su día beneficiario de esa renta de emancipación que se puso en marcha para el alquiler, creo que cuando tú estabas en el Ministerio de Vivienda. No, yo fui el que la diseñó. Ah, vale, perfecto. Bueno, gracias. Pero es cierto que aquello derivó en que los caseros eran perfectamente conscientes de que podían subir el alquiler, que podían repercutir la ayuda en sus precios. ¿Qué análisis hicisteis con el paso de los años sobre la eficacia de ese tipo de ayudas? Bueno, pues lamentablemente, como siempre pasa en el sector público, no se puede hacer ningún análisis porque los datos, particularmente en el sector de la vivienda y mercado de alquiler en España, son deplorables. Yo os cuento siempre una anécdota. A mí, cuando yo estaba diseñando esta medida, el ministro Solbes, que en paz descanse, me preguntó, oiga, pero ¿cuánta gente vive de verdad en alquiler en España? Le dije, no lo sé, ministro, no lo puedo saber. ¿Cómo que no lo puedo saber? No lo puedo saber. ¿Por qué? Pues porque no hay una estadística fiable de las personas que están en alquiler. Hay aproximaciones y luego hay muchísimo dinero negro en el mercado de alquiler. Muchísimo dinero negro. Yo he hablado muchas veces con gente de Hacienda, te dicen que en torno al 60% de las personas que alquilan no declaran. Vamos con otra política fallida, vivienda social de protección oficial, porque tampoco ha sido la solución al problema. Bueno, la vivienda, la VPO clásica partía para mí de un error de concepto. Si uno hace una comparación con el resto de Europa, en Europa casi la totalidad de ayudas públicas de distinta índole nunca van a la compra de una vivienda, van siempre al alquiler. Y en España fue al contrario. En España,
con esa cultura, supuestamente, de, como me dijo en su día Rato, que ellos no iban a quitarle el sueño a los españoles de comprarse una vivienda. Bueno, pues con esa teoría se incentivó que efectivamente las viviendas se acababan en personas que no lo necesitaban o en personas que efectivamente sí lo necesitaban, pero que al cabo de un tiempo determinado, unos 10, 15 años, esa vivienda pasa al mercado privado y las plusvalías que genera ese individuo se las queda cuando ha sido subvencionado por el Estado. Es decir, hemos pagado entre todos a unos cuantos que se han beneficiado de estas VPOs y realmente no ha solucionado el problema de la vivienda porque es un número tan pequeño en comparación con las necesidades. Y además, otro elemento importante, cuando tú tienes una vivienda pública en alquiler, en esa vivienda puede vivir mucha gente a lo largo del tiempo y, por tanto, es mucho más eficiente que cuando tú vendes una vivienda a una persona sola, a una familia, y ahí se acaba la correa, digamos, de transmisión. Y yo creo que ese es el primer error de concepto. No se puede subvencionar la compra de vivienda bajo ningún concepto, ni con ayudas fiscales, ni con ayudas finales, en este caso la provisión de vivienda pública. Estoy seguro, Alejandro, de que no eres el único experto, ni el único técnico cualificado, ni tampoco el único en el mundo de la política que sabe perfectamente que este tipo de soluciones no han sido soluciones, no son soluciones, son parches y que hacen falta apuestas más contundentes. ¿Por qué no suceden? ¿Dónde están los bloqueos? Pues muy sencillo, los lobbies. Yo creo que aquí, y yo lo he vivido cuando estaba en vivienda, aquí hay unos lobbies de construcción y unos lobbies inmobiliarios fortísimos. Y ahora más con los grandes fondos, los megafondos como BlackRock o Fidere o toda esta playa de fondos, eso es el gran problema. Si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, el modelo de Viena, tendríamos que construir en los próximos años 7 millones de unidades de vivienda pública. Eso haría bajar el precio en torno a un 30%. Y eso es lo que no quieren. Lo que no se quiere es bajar, porque la rentabilidad que tienen las viviendas en España hoy es tremenda. Por eso viene tanto flujo de dinero extranjero, por eso se están además derivando todo ese flujo de capital extranjero hacia el mercado turístico, vivienda turística, vivienda de temporada, y se está abandonando claramente el alquiler regular, el alquiler normal, ¿no? Y ese es el gran problema, los grandes lobbies en España. ¿Pero es tan presente en la labor de la política de vivienda que pueda estar haciendo ahora un gobierno local, autonómico, estatal? ¿Es tan presente la acción, la capacidad de influencia del lobby del negocio inmobiliario como para paralizar políticas de vivienda? ¿Eso lo has visto tú? ¿Sigue pasando? Mira, cuando estábamos en vivienda ya era 2007, cuando la crisis ya estaba en ciernes. Bueno, aquí teníamos reuniones todas las semanas con el G14 famoso, donde estaban todos los grandes grupos inmobiliarios, capitaneados por Florentino Pérez, que le estaban, no pidiendo, exigiendo al gobierno que no parase de pedalear, o sea, que siguiesen con la política de construcción, que fue lo que nos llevó al desastre inmobiliario. Sin embargo, nadie ha aprendido nada porque ahora volvemos a una senda que no es la misma desde el punto de vista cuantitativo, pero sí desde el punto de vista de mentalidad, y es volver a tener el ladrillo como fuente de ahorro. Bueno, pues los lobbies han presionado a Pedro Sánchez en el año 2018 amenazándoles con sacar todos los fondos de España para que no topase los precios, es decir, para que los fondos no se vieran afectados, dado que cada vez son más dueños de inmuebles en España. La ley de vivienda no sale antes y no sale en la línea que inició Podemos, básicamente por los grandes fondos. Los grandes fondos están presentes en todos los sectores y vivienda en todas sus acepciones es uno de los más grandes y donde más, digamos, han apostado en España. Alejandro, te tengo que preguntar qué te parece la ley de vivienda actual. Lleva aprobada más de un año, el PP la está boicoteando porque no la aplica donde gobierna, que es básicamente en toda España, pero incluso donde no gobierna, tampoco es que veamos grandes cambios. La ley es una ley de mínimos, mínimo. Es decir, la ley es básicamente muy tímida, muy timorata. La ley adolece, desde mi punto de vista, de un elemento clave. No se crea un cuerpo de inspección específico en el sector inmobiliario. Entonces, al no haber ese cuerpo de inspección, los propietarios, sobre todo los que no son tanto personas físicas como personas jurídicas, se puede sortear claramente estos controles supuestos. Lo mismo ha ocurrido con el famoso pago a las inmobiliarias, que la ley lo prohíbe y, sin embargo, se sigue cobrando disfrazado de otras cosas y nadie lo reclama, ni nadie lo investiga. En fin, todo ha nacido con una precariedad brutal y eso era conocido por todos los actores, ¿eh? Pues yo sabía que esto iba a ser papel mojado, como estás viendo.
Alejandro, entonces, ¿la vivienda en España es un callejón sin salida? El problema de la vivienda en España es irresoluble. Es un problema estructural, ha venido para quedarse. Tenemos que ser muy honestos para decirles a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los divorciados, incluso a los jubilados, que en España no vamos a tener nunca un modelo de vivienda similar a las mejores prácticas europeas. Hay un sector, un lobby brutal en España que no va a permitir que baje el valor de la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. 2, tenemos un déficit tan grande de vivienda pública que tardaríamos años y años y años, si quisiéramos hacerlo, en tener un parque similar al que tiene Viena. 3, el suelo sigue siendo el elemento clave especulativo, y para que realmente se note y bajen los precios necesitaríamos, lo que yo he dicho, 7 millones de unidades más de vivienda pública asequible, y el sector privado se tendría que, cambiar su política. Y finalmente, otro elemento que no se hace en España y sí se hace en otros países, cambiar la forma constructiva. En España no se quiere hacer un modelo de vivienda modular, que se está ya imponiendo en países nórdicos, que son mucho más fríos que nosotros, que son viviendas tanto en altura como en una planta, que realmente solucionaría el problema es más barato, es más eficiente energéticamente y además se hace muchísimo más rápido que una vivienda tradicional de ladrillo, que tardan entre 3 y 4 años en terminarla. Todos esos factores hacen que no haya ninguna voluntad política de ningún partido grande en España, ni el PSOE ni el PP, que quieran realmente solucionar el problema y quieren dejarlo todo al albur del mercado, que es donde se gana dinero. Alejandro Inurrieta, economista, experto en vivienda. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Juanlu. Y antes de marcharnos... ¿Sabes que en Podimo ahora puedes reaccionar con emojis a tus episodios favoritos? Carita triste, corazones y hasta fueguitos si tú lo consideras. Un montón de funciones para conectar con tus podcasts favoritos y con los usuarios de la app que puedes descubrir navegando por nuestros podcasts. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.